ya para comprobar el tema de las cabinas telefónicas, ¿es así? Así es, y de otros datos que de la habíamos información sacado... que habían recibido en la tarde del día anterior. Efectivamente. Mientras estaban en Asturias. Exacto. Y ha dicho usted también que el desplazamiento a Avilés era para hacer alguna otra gestión adicional respecto a los explosivos. No, no con relación a los explosivos, sino a la gente que había estado trabajando en la empresa y que de una manera u otra había dejado de trabajar en fechas recientes, y comprobar un poco, pues quizá los domicilios, quiénes eran esas personas, buscar algún tipo de vinculación entre estas cabinas que aparecían y estos domicilios que nosotros habíamos adquirido en la entrevista que tuvimos en la empresa, es decir, buscar algún tipo de relación de las diferentes informaciones que teníamos. ¿Cómo llegan a contactar ustedes con el inspector de estupefacientes de Asturias? Pues nada más entrar a la comisaría me lo encontré de frente. Yo le conocía de haber trabajado con él en años anteriores en otros temas, y entonces me comentó esto, ¿no? ¿Qué le comentó Que exactamente? había aquí un individuo que él conocía que se dedicaba a esto de la droga, y que bueno, que él insistía en que había unos moros en Madrid que podían tener alguna relación con los atentados de los trenes, ¿no? Entonces, ante esta información, pues aunque en principio efectivamente pues todo el mundo es un poco escéptico, ¿no?, cuando le cuentan eso, aquel día me refiero, en aquella fecha, pues bueno, tampoco perdíamos nada. Estábamos allí ya en Avilés, y si había posibilidad de tener una entrevista con él, pues la podíamos tener. Entonces dijo que sí, que efectivamente que no había ningún problema, que no tenía más que llamarle y que vendría, ¿no? Como así fue. ¿Y cuándo se produce ese hecho? ¿Cuándo se le llama o Eso cuándo viene él a la comisaría para conversar con ustedes sobre la información de la que pudiera disponer? a mediodía, pues quizás, no sé, la una, ya sería la una y pico incluso, a mediodía, un poco antes de comer. Entonces él llega, lo que sucede que bueno, es que tampoco fue una entrevista prolongada en el tiempo constantemente. Él llegó allí, en principio llegó solo, dijo que no tenía ningún inconveniente hablar con nosotros, pero que salía su mujer de trabajar en ese momento, que la iba a buscar. Entonces fue a buscarla, luego vino, luego se fueron a comer, luego volvieron otra vez. Es decir, que se puede decir que la entrevista no fue continua en ese sentido, pero que el primer contacto se produjo pues a esa hora que le comento, sobre la una y cuarto de mediodía. Cuando habla usted de que ¿se fueron a comer quién? ¿Suárez Trasorras y su A mujer? la comida la hicimos separados. Él fue a comer con su mujer, y nosotros creo que comimos ahí mismo en la comisaría. Me parece que pedimos unos bocadillos, ¿no? Es decir, a partir de la una Sí, hablamos con él. hablan con él Sí, y se produce la interrupción de la comida. ¿Cuánto duró esa interrupción? pues un par de horas más o menos. ¿Cuándo regresó el señor Suárez Trasorras a la comisaría? Pues sobre las 4, 4:30. ¿Regresó solo? Pues creo que no, creo que vino con la mujer. Lo que pasa es que la mujer estuvo yendo y viniendo, ¿no? O sea, tampoco ella estuvo allí constantemente. Vino, luego se marchó, volvió otra vez. Es decir, es que no fue una cosa tampoco excesivamente inflexible, ¿no? O sea, que era una ¿Envió usted a algún funcionario de policía para que viniera o vino él por su propio pie? No, se llamó que le iba a comer a casa, que luego venía, y después de terminar de comer vino, y cuando quiso, que no, vino a las 4, 4:30, como podía haber venido antes o después, y nosotros estábamos en la comisaría. Ya digo que creo que comimos allí sin salir de la comisaría. Bien. ¿Cuándo se reinicia la entrevista? Pues sobre esa hora, sobre las 4:30 más o menos. Cuando usted coincide con el inspector del grupo de estupefacientes de Avilés en la comisaría, este es el quien le da información acerca de lo que ha dicho Trasorras. Efectivamente, bueno, él dice eso, dice que él conoce a uno que va diciendo que si el tema este de Madrid, que lo han hecho unos moros, y que, en fin, que a él le resulta pues un poco increíble en principio, pero que insiste, ¿no? Que ya se lo dijo 2 o 3 veces, y que bueno, que ya que estamos allí, pues que a ver qué nos parece, ¿no? Y entonces nosotros lo que nos parece, pues lo primero es escucharle, a ver lo que dice. Bien. A partir por la tarde vuelven otra vez a entrevistarse con este señor, con Suárez Trasorras. ¿Sí? ¿Y cómo se desarrolla esa entrevista? ¿Hasta cuándo? ¿Hay interrupciones? ¿Quién está presente? Sí. Bueno, pues por empezar por el final, presente estamos lo que le he comentado antes. Está el compañero que viene de Información Exterior, que viaja conmigo desde Madrid, está el jefe del grupo de Asturias y está el miembro del CNI. Porque el jefe de estudiación de Asturias, pues de alguna manera está en los primeros momentos cuando nos hace la presentación y cuando empieza la entrevista, pero luego él también tiene sus cosas que hacer, ¿no? Se dedica O sea que él no está. Él puede ser que en algún momento estuviera presente, pero vamos, en la entrevista se puede decir que él no la llevó porque él estaba trabajando en lo suyo, evidentemente.
Eso es lo que se refiere a la gente que estuvo presente. Por parte estuvo Emilio también y estuvo la mujer. Hubo momentos en que estuvieron los dos juntos, hubo momentos en que estaba él solo. Como dijo Carmen, iba y venía, en fin, tampoco fue una cosa así excesivamente. Y luego en la entrevista pues se producen los términos que se produce, pues bueno, pues él insiste, a nosotros nos cuenta que se dedica al tráfico de hachís y que conoce unos moros de Madrid que le proporcionan hachís y bueno, y que entonces él, del conocimiento que tiene de estos moros, pues le da la sensación de que son unos radicales, de que por 2 o 3 conversaciones que él tuvo en su momento con ellos relativos a este tipo de actuaciones de los grupos terroristas islámicos en el extranjero, etcétera, pues que bueno, que podían ser simpatizantes, que era gente bastante radical y que él tenía la impresión, él decía que él tenía la seguridad, ¿no? Pero bueno, son maneras de hablar también. Él tenía la sensación de que podían tener alguna vinculación con estos atentados. Entonces la labor nuestra a partir de ese momento es tratar de identificarlos, de saber de quién está hablando. Vamos a identificarlos, a ver si se da con ellos. Entonces pues la entrevista consiste en obtener todos los datos que podamos para proceder a la identificación y a la localización de estas personas. También nos habla de que él había viajado a Madrid en diferentes ocasiones y que estuvo en contacto con ellos y que estos viajes y este contacto que tiene en Madrid con relación a su negocio de hachís, pues también le ha permitido saber que tienen una casa en la zona de Morata y que uno de ellos, el que él le llama Rafa, porque ahí no da nombre, es el único nombre que da Rafa, que nosotros tampoco tenemos manera de saber en ese momento si el nombre es bueno o es malo. El único nombre que les da es el de Rafa. El único que conoce por algún nombre, dice hay uno que se llama Rafa, pero que él tampoco sabía si el nombre era falso o no. Ya, ¿le dice si se llama Rafa Zubier? No, en absoluto. ¿Les menciona en algún momento el nombre de Jamal Amidán? No. ¿Les habla de una persona llamada El Chino? No. ¿Les habla de una persona apodada Mowgli? Sí, bueno, no es que se apodara Mowgli, es que es con el nombre que él nos lo dice para de alguna manera describirlo, ¿no? Parece ser que Mowgli es un personaje del libro de la selva y entonces dice que físicamente él se parecía y que él le llamaba así, pero no es que el otro le tuviera ese sobrenombre, ¿no? Pero no les dio nada más que los datos que usted está refiriendo. Sí, bueno, datos relacionados con la forma de cómo era, ¿no? Pues nos escribía... Por favor, ha dejado cortada su respuesta. Ha dicho que también le dice que había viajado varias veces a Madrid, que eso le había permitido saber que tenía una casa en Morata, que uno de ellos es un tal Rafa, y ahí se le ha interrumpido. ¿Qué es lo que iba a decir? Sí, no, que es el único dato, digamos, que nos aportó con relación a la posible identificación de las personas. Ya, pero usted está diciendo que uno de ellos es un tal Rafa, e iba a añadir algo más, si se acuerda, claro. Sí, efectivamente, que uno de ellos se llamaba Rafa, que era, digamos, con el que más amistad, no sé, contacto había tenido. Entonces que incluso podía saber, podía conocer que vivía en la zona norte de Madrid, probablemente Villanueva del Pardillo, y que tenía pues un piso allí. También le preguntamos lógicamente la ubicación del piso, decía que no sabía dónde era, pero quería recordar que estaba cerca de un bar, que había enfrente una casa de coches, probablemente una Citroën, es decir, que eran todos datos un tanto por una parte inconexos y por una parte bastante poco precisos, ¿no? Excelentísimo señor, continúe, por favor. Sí, les explicó si este tal Rafa había tenido alguna reunión con él a lo largo del año 2003. No, él decía que bueno, que lo conocía, que se habían visto aquí y allá, pero una reunión como tal no se planteó nunca una cuestión así, ¿no? No le habló de reuniones concretas. No, decía de contactos, de viajes, que iba, que venía, iban a fiestas a veces, quedaban a cenar, a tomar copas, nos contó que una de las veces cuando venía del viaje de novios que quedó con ellos aquí en Madrid, pero bueno, de esta manera, o sea, daba la sensación como que era una relación personal, no una reunión, digamos, orgánica, podríamos decir, ¿no? De unos individuos que tienen un cometido de esta naturaleza. ¿Les explicó si en alguna reunión en la que estuviera presente el tal Rafa se le habían pedido explosivos? No, nunca nos habló de explosivos, ¿no? Les explicó en esa entrevista, esa larga entrevista, si los marroquíes expresaban alguna creencia radical integrista o justificaban atentados. Sí, efectivamente, eso es lo que de alguna manera le llevó a pensar cuando se produjeron las explosiones aquí en Madrid que ellos podían tener alguna relación.
Él nos comentó que en alguna ocasión, que hablando de los atentados que se produjeron en Nueva York en el año 2001, que estos estaban bastante de acuerdo con ese tipo de actuaciones, que venían a justificarlas siempre porque de alguna manera era defender a la gente que estaba cayendo en Palestina y en no sé dónde más, y que bueno, les pareció radicales. Es más, hasta el punto de que nos comentó también de que debió de tener algún tipo de discusión con su mujer con relación a ese tipo de cosas. Sí parecían bastante radicales. Le dijeron también que ellos eran el ejército más potente del mundo, que al final ganarían porque tenían una ventaja sobre todos los demás, y es que ellos no tenían miedo a morir, ¿no? Entonces todo ese tipo de cuestiones yo no sé en qué entorno ni de qué manera se habrían producido, pero lo que sí que causaron en él fue el efecto que comento, ¿no? Que él dijo, pues esta gente tiene que ser muy radicales y no me extrañaría que hubieran reventado esto en Madrid, ¿no? Usted ha dicho que continuaron la entrevista a partir de las 4, después de la comida, no Sí. sé la hora exacta. ¿Cuál puede ser la hora exacta? Sí, sobre esa hora, yo supongo que serían las 4:30, por ahí, sí. Sobre las 4:30. ¿Esa entrevista fue ya continua hasta la mañana siguiente o hubo alguna interrupción? No, bueno, sí, vamos a ver, sí que las interrupciones de alguna manera fueron constantes también. Es decir, Carmen venía, se iba, hablaba con él, luego hablaba con nosotros, luego salimos a cenar, recuerdo. Salimos a cenar todos juntos a un restaurante enfrente. Recuerdo que también había un partido de fútbol, hubo un momento en que se paraba, veías el partido, volvías otra vez. Es decir, que tampoco fue una cosa constante, ¿no? Nosotros, el objetivo nuestro era tener todos los datos que pudiéramos para identificar a esta persona y localizar los pisos. Tengan en cuenta que por otra parte los datos que él nos daba tratamos de contrastarlos con la gente que estaba trabajando aquí en Madrid. Es decir, aquí teníamos gente desde ya a media tarde buscando ya tanto la zona de Morata como en Villanueva del Pardillo, a ver si se podía localizar la vivienda, ¿no? Y eso lleva tiempo porque... Es decir, que ustedes iban transmitiendo la información que obtenían a Madrid para que agilizaran investigaciones. Exactamente, ellos nos iban preguntando, nosotros íbamos dando los datos, incluso en un momento determinado Emilio por los teléfonos nuestros estuvo hablando con los colegas que estaban aquí en la zona buscando los sitios para indicarles exactamente, para que no hubiera terceras personas por medio transmitiendo la información, como podía ser mi caso, que tenía que hablar con él y al mismo tiempo transmitir la información a los chicos nuestros que estaban trabajando aquí en la sierra, ¿no? Y que no fue un interrogatorio, sino que fue simplemente él iba hablando, iba dando información que a ustedes les pudiera ser útil para avanzar en las investigaciones. Solamente, si en ningún momento hubo ningún interrogatorio. Nosotros no estamos en situación de interrogar a nadie, estamos en una conversación voluntaria, todos los que estamos ahí estamos de manera voluntaria y el primero que está voluntario era él, puesto que si él no se presenta y dice lo que dice, yo no le conozco, ni se me ocurre nunca ir a llamarle ni a citarle a ninguna parte. ¿Por qué la entrevista duró tanto tiempo y finalizó ya en la madrugada del día 18 de marzo? Duró tanto tiempo porque no encontramos las casas. Estamos tratando de localizar las casas. Y duró... Las casas que él había mencionado. Claro, que él decía que conocía, porque es que las casas era una manera de identificar a los otros, y de las casas nosotros en principio, si hubiéramos tenido la identidad de los moros que él decía, pues a lo mejor la casa tampoco nos hubiera sido tan urgente, pero nosotros las casas nos servían no solamente para ubicar una posible base, sino para identificar a los individuos. Por eso nosotros tratábamos de tener todos los datos que pudiéramos. Prisa tampoco teníamos ninguno de los que estábamos allí. ¿Él manifestó en algún momento su intención de marcharse? No, lo que pasa es que había momentos en que, claro, se ponía nervioso, todo se cansaba, yo qué sé, y decía comentarios de esto, ¿no? Bueno, pues si no te fías de mí me voy a mi casa ahora mismo, o si no me voy a Madrid busco ya a los moros, porque yo los encuentro enseguida y tal. Pero vamos, que eran de estos, vamos a decir, ramalazos que uno va soltando cuando lleva muchas horas de conversación o muchas horas fuera de su casa, pero que tampoco en ningún momento hubo ninguna situación crítica. ¿Hubo alguna interrupción para cenar? Sí, bajamos a cenar, interrupción, la conversación seguía igual en el restaurante, ¿no? Entre otros comentarios de otro tipo, pero vamos, que bajamos a cenar ya tarde, pues quizás a las, yo qué sé, había acabado el partido de fútbol, pues serían ya las 11:30 de la noche o las 12, no sé. Salimos también otra vez por la mañana a tomar café, es decir, que la cosa fue bastante dinámica, ¿no? En este sentido. Sí. ¿Cuándo se procedió formalmente a su detención? Pues por la mañana,
No ¿Sobre sé. qué hora? Yo que sé, las 7 o las 8 sería. No, bueno, supongo que costarán las diligencias, pero vamos, no sabría precisarlo porque en un momento que ya pierde uno un poco el sentido del tiempo, pero vamos, o sea que por la mañana seguro. ¿Y cuál es la razón por la que ustedes ya deciden proceder a su detención? Pues la razón porque tenemos órdenes de Madrid de llevarlo detenido. Yo me imagino que con los datos que nosotros vamos aportando, más luego los otros que se vayan teniendo a través de la investigación, o bien por el tráfico de las tarjetas o por otro motivo, pues llegarían a la conclusión de que podría haber indicios de que pudiera estar relacionado con este tema, ¿no? Entonces nos dicen que se le detenga y que se le traslade a Madrid, que es lo que hicimos. Se procede la detención por la mañana y luego pues nos vinimos para Madrid por lo que tardamos en preparar las cosas. ¿Le leyeron sus derechos allí mismo al ser Sí, detenido? sí, ahí en la comisaría, sí. Ahí, y efectivamente en ese momento pues claro, se enfadó un poquito, ¿no? La orden de detención entonces se la dieron desde Madrid. Sí, claro que se puede. Tras consultar con Madrid, con sus superiores, Sí, y comentarle los datos que habían obtenido. Claro, efectivamente, es que nosotros no estamos en situación tampoco de detener a nadie, porque es que tampoco había, no sé, nosotros con él nunca hablamos ni de explosivos ni de nada, ¿no? O sea, relacionado con él directamente, ¿no? ¿Ustedes le expusieron al señor Suárez Trasorras en algún momento de esa entrevista, le hablaron del tráfico telefónico de alguna tarjeta con el teléfono móvil suyo? Sí, bueno, no sé exactamente si era con el suyo, pero vamos, sí que... ¿O que él con el que él utilizaba? No, con él no, yo creo que con él no se habló del tráfico de llamadas. Lo que sí que es cierto es que en el tráfico de llamadas que se llevaba en la investigación, pues uno de los números que salía era uno que era de la compañía, era de una operadora y no era prepago, era con contrato, y luego resultó que ese teléfono era de Carmen, ¿no? Era de su mujer. Sí, pero yo creo que eso con él no se lo comentamos. Yo no tengo constancia, no recuerdo haberle comentado nada de eso. Aparte que el tema es el del tráfico de los teléfonos y tal, esto lo llevaba el colega este que iba conmigo y yo lo que puedo hacer es equivocarme más que aclarar a usted nada. Que era el inspector de la Unidad Central de Información Exterior el que pudiera llevar ese tema. Exacto, el que recibía directamente los datos de los teléfonos y el que llevaba analizado al milímetro todos los movimientos, ¿no? ¿Recuerda usted si en esa conversación, en esa entrevista, él llegó a reconocerles que había estado con los moros a finales de febrero? Sí, que había estado ahí en Avilés, sí. Sí, que había estado allí. ¿Se comentó entonces algo relativo al robo de dinamita? Pues él lo que nos vino a decir es que probablemente, porque claro, había estado en la mina Conchita, y entonces pues él decía que los moros, que una vez que habían estado de copas, que habían estado por ahí cenando, que les había comentado que él había sido minero y que les había llevado a la zona donde él había trabajado. Entonces la interpretación que hacía decía, bueno, pues esto es lo mismo, pues valiéndose de la locuacidad esta que te da las copas, pues cogieron la información de las minas y cuando necesitaron la dinamita vinieron aquí, se la llevaron y yo no tengo ni idea de nada, ¿no? O sea, que fue quien suscitó la posibilidad de que los moros hubieran llevado la dinamita del lugar que les enseñó. Claro, porque ante esta situación y tal, pues claro, si tú has estado trabajando en la mina y de alguna manera ahí hay dinamita y luego resulta que los moros que están contigo pues tienen la dinamita, digo, a ver si, yo qué sé, has hecho alguna gestión, ¿no?, con el tema este de la mina. Entonces él decía que lo más que podía pasar era eso, ¿no? ¿Es a partir de ese momento cuando Suárez Trasorras de alguna manera deja de colaborar y...? No, él no exactamente. Él lo que pasa es que tenía pues como decía antes, ramalazos de ese tipo. Pues ahora me enfurruño y ahora digo que me tienen aquí y me quiero marchar a mi casa, o me voy a Madrid a buscar los moros, decía, ¿no? Que decía que si le traíamos a Madrid que los encontraba y que se aclaraba todo, etcétera, etcétera, ¿no? Les digo, pero vamos, sí. No, que en ningún momento, quiero decir, hubo ninguna situación violenta ni crítica, ¿no? Si ya digo, si ahí estamos de manera voluntaria, y él cuando se hubiera querido ir a su casa se hubiera ido tranquilamente, nadie se lo hubiera impedido, ¿no? ¿Les comentó el señor Suárez Trasorras si, con motivo de ese contacto que tuvo con los moros cuando les enseñó el lugar donde trabajaba, la mina en la que trabajó, si se había desplazado a recogerles? Sí, dijo que la noche aquella, creo que se refería
el último fin de semana de febrero, había una nevada importante en aquella zona. Entonces él dijo que le habían llamado, que se le había estropeado el coche, se había roto no sé qué, que les había tenido que llevar uno, ¿no? Eso es lo que nos dice a nosotros. Durante esa entrevista o conversación, ¿les mencionó algo, alguna información, hizo algún comentario relacionado con la organización terrorista ETA? Ninguno. ¿Les comentó alguna conversación que pudo haber tenido con uno de los moros? Una conversación con uno de los moros, ¿en qué sentido? ¿Alguna conversación? Si le doy la respuesta, pues no veo, pero entiendo que es sugestiva la pregunta. Pero quiero decir, es una conversación con alguno de los moros relacionado con ETA, ¿se refiere usted? Relacionado con ETA. No, ninguna. De ETA yo no tengo, no tengo conciencia de haber hablado en ningún momento. Les dijo en esa entrevista, a lo largo de esas horas que estuvieron con él, les dijo si uno de sus amigos, uno de los moros, conocía a los miembros de ETA detenidos días antes con motivo de la investigación de la caravana de la muerte. No, en ningún momento. Les comentó una conversación que tuvo con uno de los moros que textualmente le dijo: si no te veo en la tierra, te veré en el cielo. Sí, efectivamente. Eso sí nos lo comentó. Además era un poco un dato más que él aportaba en el sentido de justificar su sospecha, ¿no? Porque dice que le había llamado por teléfono desde, no sé, desde Ibiza o de Palma Mallorca, y entonces a la manera después de despedirse, dice que se despidió de una manera rara, que ya nos veremos, le dijo dice, bueno, pues si no lo vemos en la tierra, lo vemos en el cielo, le dijo el otro por teléfono, ¿no? Y entonces pues dice, pues hombre, pues muy borracho no estará porque no suele beber y tal, y dice, entonces pues no sé, una actitud un tanto extraña que le llevaba a pensar que efectivamente pudiera estar en presencia de gente muy radical, ¿no? Pero esa conversación sí la mencionó. Sí, la menciona. Además dice cuando se produce, y dice que se produce por teléfono desde las Islas Baleares, en que se encuentra el moro, hasta Avilés, donde está él, ¿no? Y no dijo nada respecto a una posible amistad de uno de los moros con miembros de la organización terrorista ETA. En absoluto. ¿Habló de algunos vehículos que pudieran utilizar estas personas? Sí, nos daba el tema de los vehículos, era otro dato que nos facilitaba, pues como digo, de cara a la posible identificación. Entonces nos hablaba creo que hablaba de un Volkswagen negro que tenía uno de los moros y que era el que veía cuando iban a las entrevistas. Hablaba también de un BMW grande que iba otras veces, pero ya digo que todo bastante impreciso, ¿no? Aparte que esos datos relacionados con los coches raramente aportan información buena, porque estos cambian de coche con mucha frecuencia y la mayor parte de las veces, pues por no decir todas las veces, no está a su nombre ninguno. Ha dicho usted también que con cierta frecuencia su mujer Carmen Toro estaba en esas entrevistas, o en esa entrevista, y que fue a la comisaría. Sí, claro, ella llegó ahí con él. Él primero llegó solo, luego fue a buscarla, que se iba a trabajar, y antes de comer ya estuvo ella con él en la comisaría. Luego fueron a comer y cuando volvieron también vino con ella. ¿Por la tarde estuvo en algún momento también en la comisaría con él? Sí, claro, estuvo bastante tiempo. Bien. ¿Y por la noche en la cena? Por la noche en la cena no recuerdo yo. No recuerdo yo si estuvo en la cena, quizás no. No lo sé, porque ya digo que fue bastante tarde. Fue bastante tarde, no recuerdo yo, no podía asegurar tampoco que no estuvo, pero realmente no me acuerdo de ella. ¿Él en algún momento pidió hablar con el inspector de Avilés a lo largo de esta entrevista? No pidió, pero él podía hablar con él cuando quisiera, si el otro también estaba por ahí. Pero no estaba con ustedes, estaba por allí, cumpliendo con sus tareas. Exacto. En la comisaría de Avilés. No, vamos, yo no recuerdo que en ningún momento dado haya dicho quiero hablar con él. Una vez que empezamos a hablar por la tarde, lo que sí que quiso hablar con él fue cuando llegó por la mañana para preguntar un poco de alguna manera, yo qué sé, si había confianza con nosotros para contarnos la historia esa, ¿no? Consultarle un poco la posibilidad de... En la madrugada del 18 de marzo, últimas horas del día 17 y primeras horas del día 18, ¿también se personó Carmen Toro en alguna ocasión en la comisaría? A última hora de la tarde, al 17 de la noche, ¿se refiere? Noche del 17, madrugada del 18 hasta su detención. Sí, claro, sí estuvo ahí. Además yo creo que pasó ahí parte de la noche, porque por la mañana cuando fuimos a tomar café, yo recuerdo que ella salió conmigo y fue a su casa a buscar una cazadora.
Entonces seguro que tenía que estar allí porque salimos juntos a tomar café, ya de madrugada. En alguna de estas ocasiones que Carmen Toro fue a comisaría, ¿usted recuerda si le dijo a su marido que les contara todo lo que sabía, pero que a ella no la metiera? Bueno, hubo algún momento en que habló con él a solas, ¿no? Que quiso hablar con él a solas, entonces probablemente sí, probablemente de alguna manera llegarían a algún tipo de... No, le pregunto si usted le escuchó No, a ella yo no lo decir escuché eso. Pero hubo momentos en los que estuvieron a solas ella y él. Sí, sí, efectivamente. ¿Recuerda usted que haber realizado una nota informativa de esta larga entrevista? Sí, creo que realicé una o dos. Una vez aquí en Madrid a petición de mis superiores. A petición del Comisario General de Información. Así es. Esa nota informativa fue enviada al procedimiento. Creo que sí. ¿La elaboró usted o la elaboró el funcionario de la Unidad Central de Información Exterior? Yo elaboré una, yo no sé si le elaboraría otra. Bien. Rogaría, señor, que se le exhibieran los folios 79.406 a 79.408. Es el informe elaborado por él, con la particularidad de que debería de impedir que se mostrara el nombre del comisario que aparece al final de ese informe. Tomo 202. Señor secretario, del tomo se le exhibirá al testigo y en pantalla solo se proyectará cuando yo se lo indique, Roberto. Solo se mostrará el primer folio, que es en el que aparece identificada la nota. Revise esa nota, por favor, a ver si es la que usted elabora. Roberto, por favor. Está ahí arriba. No la veo, ¿no? ¿Ese es el informe que usted elaboró? Sí, efectivamente, este es. ¿Está firmado por usted? Gracias. Sí. Sí. Justamente a continuación de este informe hay una nota no firmada. Guarde en silencio, por que favor. no lleva membrete, folio 79.409 a 79.413. Sí. ¿Esa nota quién la elaboró? Yo. ¿Le ayudó el funcionario de la Unidad Central de Información Exterior? Naturalmente. ¿Eh? Sí, naturalmente, vamos. No es que me ayudara materialmente a elaborarla, sino que yo de alguna manera aquí también hago constancia de datos que tengo yo conocimiento a través suyo. A través suyo. O sea, que esos folios, esa nota sin membrete, la elaboró usted con la ayuda del otro funcionario. Sí, con toda la información que yo adquiero del otro compañero, más de los demás que estuvimos ahí en Asturias. Y ese es el resumen de lo que el señor Suárez Trasorras les comenta en esa entrevista. Sí, aproximadamente. Sí, habrá datos que a lo mejor no consten o que estén explicados un tanto así, pero en definitiva, en términos generales, se ajusta bastante. Este informe, o esta nota y ese informe se elaboran a petición del Comisario General de Información. Efectivamente. Para que quede constancia en el procedimiento. ¿Usted recuerda si en esa entrevista, ya estoy terminando, señor presidente, en esa entrevista le habló de un tal Lavandero o Lavandera? No, yo no. Escuché ese nombre con posterioridad a través de los medios, pero allí no se habló en ningún momento. ¿Le habló de alguna persona interesada en adquirir explosivos? No.
Cuando ustedes reciben la orden de detenerlo y proceden materialmente a comunicarle que está detenido, ¿le leen inmediatamente sus derechos? Sí, claro, en el momento en que ya decidimos la detención y trasladarnos a Madrid, pues se inician pues todas las gestiones que se hacen de manera regular. Se le den los derechos, se comunica al juzgado, pero eso ya es a través de la instrucción que nos hacen todos esos. Y lo trasladan a Madrid inmediatamente. Efectivamente. ¿Les acompañó, usted recuerda si les acompañó acompañó a algunos funcionarios de policía a buscar la casa de Morata de Tajuña? Sí, porque una de los objetivos era localizar esa casa. Entonces, de la que veníamos para Madrid, antes de llegar ahí a las dependencias nuestras de la Comisaría de la Información, teníamos a la gente desplazada ya desde la noche anterior en la zona aquella de Morata, con los datos que nos estaba aportando Emilio. La ubicaba más o menos a la izquierda de la Warner Bros, a no sé cuántos kilómetros para no sé qué, y entonces teníamos a toda la gente ahí trabajando durante la noche. Entonces, antes de llegar directamente ahí a la Comisaría de Información, pasamos con el coche y con Emilio ahí a ver si le sonaba y nos podía dar algún dato más para la localización de aquella casa. Estuvimos ahí pues un momento, 15 o 20 minutos o media hora dando un par de vueltas. Nos ubicó ya una vivienda ahí en una de las zonas aquellas, que luego resultó que no era correcta la identificación. Es decir, que no, la colaboración que prestó no fue suficiente para identificar Sí, la vamos, casa en concreto. que creo que fue un error suyo, o sea, que él en ningún momento tuvo voluntad de engañar, sencillamente que se equivocaría con relación a la casa. ¿Usted intervino en la toma de declaración ante la policía del señor Suárez Trasorras? No, yo una vez que llegamos ya a Madrid, él ya se quedó a disposición de la instrucción de las diligencias y yo no le he vuelto a ver. No hay más preguntas, señor. Gracias. La acusación constituida por la Asociación de Ayuda a las Víctimas del 11 de marzo. Sí, claro, señor presidente. Una única pregunta relativa a los hechos de Leganés. ¿Usted recuerda en qué momento se evacuó a los vecinos de la vivienda de Leganés? Bueno, eso no se evacúa en un momento, eso se evacúa a lo largo de un par de horas, lo menos. Digamos que a partir de las 4:30 de las 5 de la tarde hasta las 6:30 de las 7. ¿A las 6:30 de las 7 ya estaban evacuados los vecinos? Sí, cuando llegaron los geos estaban todos evacuados, porque lo primero que preguntaron los geos fue eso. Muchas gracias, no hay más preguntas. Gracias. La Asociación de Víctimas del Terrorismo. Sí, Colaveria. ¿Recuerda usted en la actuación suya de la casa, sobre la casa de Leganés, en qué momento, o si le dicen que se han utilizado dispositivos de emisión de frecuencias por si va a haber comunicaciones desde el interior de la casa? No, yo no he percibido nunca que hubiera un inhibidor. Yo utilicé mi teléfono con toda la tranquilidad durante toda la tarde. Quizás a lo mejor a última hora hubo algún inhibidor, pero ya con todo el mundo fuera de la zona. Pero yo hasta que el tiempo que estuve ahí dentro de la zona, yo utilicé mi teléfono móvil con toda la... Sin ningún tipo de problemas. Exacto. ¿Y nadie le comunicó que se hubieran utilizado esos medios, no ya al principio, sino incluso hacia última hora? No. Nosotros los teléfonos, yo no tengo conciencia de que existiera eso. De que me hubiera fallado en ningún momento. De acuerdo. Vamos a ver, cuando ustedes suben a Asturias para hablar con los responsables de esta empresa, para hablar sobre el tema de detonadores, ¿qué información llevan ustedes en concreto sobre los detonadores? ¿Llevan información de qué tipos de detonadores son, qué marcas, qué información llevan? Por ejemplo, ¿se han puesto en contacto con la Guardia Civil, que es la que lleva el control de explosivos y detonadores, para saber algún tipo de información o cómo entablar la primera entrevista con estos responsables? No, nosotros llevamos como aquel que hizo mesa puesta, es decir, a nosotros ya la información que nos dan está ya todo contrastada. La investigación hace sus gestiones, llega a la conclusión de que esos detonadores podrían salir de esa empresa y a mí me encargan a que lo hable con la empresa y que lo tratemos de comprobar. Ahora, ¿por qué características tienen esos detonadores? Pues yo tampoco soy ningún técnico. Hombre, puedo saber que efectivamente que son de cobre, que tienen una numeración, que efectivamente se puede hacer un seguimiento, pero esas gestiones nos las dan hechas ya, quien haga la investigación. Sí, o sea que usted no participa en lo que es la investigación previa para poder hacerla. Nosotros nos dan ese dato y vamos allí como nos podían haber dicho que fuéramos a otro sitio. De acuerdo. Luego, posteriormente, cuando ya están en la conversación con Emilio Suárez, ustedes llega un momento que van viendo, o supongo que se van dando cuenta, que esa declaración o lo que les está contando es autoinculpatorio. ¿Se lo hacen saber en algún momento?
No, es autoinculpatorio, no. Él da una información, él de momento está colaborando con nosotros y nos está abriendo una puerta a una realidad que para nosotros era totalmente desconocida, con lo cual, desde nuestro punto de vista... Entiéndame la pregunta. ¿En qué momento sus superiores de aquí de Madrid o en qué momento la investigación en Madrid les empieza a decir que, podríamos decir, que sigan teniendo esa información pero que va a haber que detenerle? Pues por la mañana. O sea, a las 7 cuando proceden a la detención. Claro. ¿Y ustedes, previamente a eso, en ningún momento han visto que, con lo que les está diciendo, pues realmente puede haber una participación de este señor y que, bueno, pues que se ve para esa declaración, llamar a un abogado? No, es que una cosa es que yo lo vea y otra cosa es que yo se lo diga. Es decir, yo puedo percibir, personalmente puedo tener esa percepción de que efectivamente lo que cuenta puede ser una película y que él puede estar en la mina. Pero es una cosa que yo puedo percibir, que yo puedo entender, a lo mejor estoy equivocado. Yo jamás se lo digo a él, entre otras cosas, porque sé que si se lo digo se acabó la conversación. Sí, con lo cual esto es lo que... La conversación se trata, en definitiva, de identificar a unos que él decía que eran los autores. Sí. Tenemos en cuenta que después de si tenemos 200 muertos aquí encima de la acera Madrid, es importante saber quiénes han sido. No, el máximo de información, evidentemente. Claro. Sí, a eso me refiero, pero lo que se debe es obtener la máxima información precisamente para determinar los autores y que la investigación no sea nula, ¿no? Claro. Pues por eso, a eso me refiero, o sea que hasta las 7 de la tarde, hasta las 7 de la mañana no le dicen que está detenido, vamos, y ni le insinúan en ningún momento sobre la declaración que está prestando. Él no presta ninguna declaración, él está conversando, está en una conversación voluntaria. Vale, No hay ni interrogatorio ni declaración. De acuerdo, ninguna pregunta más, señor presidente. Gracias. La acusación constituida por don Roberto Barroso Nucibay y otros. Con la venia, señoría. En primer lugar, le querría preguntar un detalle a propósito de Leganés. Bueno, dos. El primero de ellos, ¿usted estaba presente cuando se produjo el estallido Ha de...? dicho ya que sí. Otra pregunta. Entonces, ¿recuerda de qué color era el humo? No, en absoluto. No lo recuerda. ¿A qué distancia estaba cuando escuchó los gritos? Cuando escuchó los gritos dentro de la vivienda, pues a la puerta de la vivienda. En la puerta, o sea, los oyó con claridad. Cuando usted visitó Avilés para investigar a propósito de los detonadores, ¿hizo alguna otra intervención aparte de las conversaciones que mantuvo con los responsables de la empresa? ¿Visitó, por ejemplo, almacén de detonadores o pidió muestras? No, en absoluto. Esa es una gestión que se supone que si a mí me dicen que puede proceder de esa empresa, a través de la investigación yo no tengo que comprobar ningún dato. Aparte que yo no soy ningún experto para poder identificar ni explosivos ni detonadores, ¿no? Muy bien. Gracias. Y finalmente, en esta nota que se ha exhibido, se dice, en el curso de la conversación mantenida con los funcionarios policiales por Emilio Suárez, estos percibieran indicios de que esta persona, de alguna manera, directa o indirectamente, pudiera haber tenido alguna participación en los hechos investigados. Y, dado que tenemos que formular acusación, ¿podría precisar un poco más cuáles eran estos indicios? Los indicios, de alguna manera, es un poco el conjunto de la información que se está obteniendo. Eso por una parte a través de la conversación y por otra parte a través del tráfico de las tarjetas. Entonces hay un momento en que yo percibo, yo entiendo, yo pienso de que efectivamente cuando se produce en el último fin de semana de febrero ese desplazamiento de los árabes allí a la zona de la mina, yo creo que Emilio está ahí con ellos, es decir, que no va a llevarles un coche, que está allí con ellos, entre otras cosas porque yo personalmente, que conozco un poco aquella zona, pues no sé yo si los moros estos iban a llegar solos a la mina alguna vez. Entonces, pero es una cuestión que yo creo, o sea, tampoco es un dato para que yo en base a esa interpretación pues formule ninguna acusación en un sentido ni en otro. Lo que pasa es que efectivamente esa percepción mía, lógicamente yo estoy en Avilés, hay otros que están trabajando aquí en Madrid, pero estamos en contacto, entonces cruzándose los datos de un lado o de otro es cuando alguien llega a la conclusión de que a lo mejor hay que proceder a la detención, pero eso ya digo que es al día siguiente por la mañana. Gracias. Gracias. La acusación constituida por doña Ángeles Pedraza, Portero y otros. Ninguna pregunta. Gracias. La constituida por don Mario Pelicari Giraldini y su esposa. Con la venia, su señoría. Una pregunta. Cuando ustedes deciden declararle detenido y leerle los derechos, ¿tenía por finalidad poderle interrogar con todos los derechos constitucionales, salvaguardándolos? Hombre, hasta entonces había sido una entrevista, dice usted. Cuando se le declara detenido y se leen los derechos, es con
por motivo. Bien, la pregunta ya con tanta introducción es claramente sugestiva. Otra pregunta. No hay más preguntas, señor. Gracias. La acusación constituida por doña Isabel Pinto Libramiento. Con la venia de la excelentísima sala, con respecto a la actuación policial de Leganés, la persona huida, ¿se estableció algún sistema, algún dispositivo de búsqueda de esta persona por la zona? Sí. Cuando yo llegué ya había gente buscándole en la zona de las vías. Una segunda pregunta. En la percepción suya que tuvo acerca de los posibles indicios de que esta persona, del señor Suárez Trasorras, haya podido tener participación en los atentados del 11M, ¿esta percepción fue por contradicciones que ustedes apreciaron, por informaciones inveraces que él manifestó, o porque notaban que él ocultaba, además de la información que él les estaba dando, ocultaba alguna información? Bueno, yo no sé, yo pienso que es un poquito, vamos a decir, de sentido común. Es decir, yo no me voy a creer nunca personalmente que nadie vaya ahí a buscar explosivos solo, sin nadie que le eche una mano. Tras la entrevista que mantuvieron hasta altas horas de la madrugada con el señor Suárez Trasorras, posteriormente por la mañana ya se procede a su detención. Eso significa que en ese intertemporal ustedes se reúnen entre ustedes, valoran las informaciones que tienen, las contrastan con la Comisaría General de Información, y a través de ese contraste o de esas conversaciones entre ustedes es cuando ya deciden la detención de esta persona. Así es, sobre poco más o menos, pero eso no lo decimos nosotros, no lo decide el jefe de la instrucción. Pero el jefe de la instrucción no estaba presente, con lo cual él tendría que ser por las informaciones que ustedes le iban dando, ¿no? Así es, por la información nuestra, más las que ellos pudieron obtener a través de otras vías. De acuerdo, muchas gracias. No hay ninguna pregunta más, señoría. Gracias. La acusación constituida por doña Angélica María Geria Cortés y su hijo menor de edad. Con la venia del excelentísimo señor. Mire, anteriormente le han preguntado por el tema de Leganés. Usted ha dicho concretamente que usted estaba usando su teléfono móvil todo el tiempo. ¿El resto de sus compañeros allí presentes también podían utilizarlo sin dificultad? Bueno, usted me imagino que sí. Yo tampoco estuve pendiente de quién hablaba, quién no hablaba, pero yo no tuve ninguna dificultad con el teléfono. ¿Sabe usted si por casualidad se conectó un inhibidor de frecuencia exclusivamente el tiempo que duró la actuación de los geos? Es probable, porque eso ya fue bastante tarde, pero no lo podría precisar tampoco. ¿Vio usted a alguien durante el tiempo que estuvo ahí entrar en el piso ese, o introducir algo, o introducir a alguien en ese piso? ¿En el piso desde que yo llegué? Sí. No, ahí es que no entró ni salió nadie. Usted dijo con anterioridad a pregunta del Ministerio Fiscal que sus colegas fueron a realizar comprobaciones. ¿Quiere decir eso que ustedes no estaban seguros de lo que podía haber y quiénes estaban en ese lugar concreto? Claro, desde el momento, una vez que se localiza el piso, se localiza una vivienda que está alquilada con una documentación falsa a nombre de un árabe. Pero a partir de ahí pues hay que mirar a ver si efectivamente esa información es buena o mala. Hay que mirar si existe la calle, si existe el número, si existe el piso, si hay gente dentro, si pueden ser o no pueden ser. Porque también hay muchos errores en las gestiones, tanto el alquiler de pisos como de otro tipo, ¿no? Es decir, que fueron ahí investigando y se encontraron con esto. Efectivamente, cuando fueron a comprobarlo se encontraron con el piso, con los individuos dentro del piso. ¿Sabe usted si por los teléfonos fue que se detecta la zona en que estaban, pero es por la inmobiliaria por la que logran determinar el piso exacto? Eso lo desconozco. Yo tengo la información a la hora de comer ya con la ubicación del piso incluso. Con anterioridad y en relación a Asturias, usted ha dicho que Suárez Trasorras le menciona a un tal Rafa, aunque le parezca muy evidente. ¿Pudieron ustedes determinar después si ese tal Rafa era Rafa Subiero? Así es. Usted ha dicho también que Carmen Toro estuvo presente en gran parte o en parte de las conversaciones que mantuvieron con Suárez Trasorras. ¿Se mostró ella sorprendida de lo que Emilio Suárez les iba contando a ustedes? Es que no entiendo, sorprendida de lo que él contaba. ¿O estaba ella al tanto de lo que él estaba contando? Sí, claro, sí, ella conocía, porque lo que él contaba de las entrevistas, de los viajes que habían tenido aquí en Madrid y de las veces que habían estado con los moros, ella también estaba. Además fue ella la que en un momento determinado discutió con uno de ellos cuando vio que de manera radical se manifestaba diciendo, justificando un poco a los grupos terroristas islámicos, ¿no? ¿Quiere usted decir con ello que en las conversaciones que estaban manteniendo a lo largo de ese día, ella también aportaba datos?
No, ella me aportaba bien poco, ¿no? Pero sí que en las conversaciones que había estado aquí en Madrid, cuando estuvieron con ellos, por lo menos ya estaba presente. Y una de las cosas que a mí me dijo Emilio, para justificar un poco cómo él pensaba que los otros eran unos radicales, fue por eso, ¿no? Y incluso una vez Carmen discutió con uno porque le dijo no sé qué, no sé cuánto de las Torres Gemelas, ¿no? Quiero decir que ella, claro que estaba al tanto, que ella conocía también conocía a los hombres estos, ¿no? No hay más preguntas. Gracias. La acusación constituida por don Guillermo Presa Jarte. Con la venia, señor. ¿Recibieron ustedes alguna instrucción del director general de la Policía o del ministro de Interior para que orientase la investigación hacia ETA? No, en ningún momento recibimos ninguna instrucción en ningún sentido. ¿En qué momento supieron ustedes que los autores eran los árabes? Saberlo es mucho decir saberlo, pero tener sospechas bastante firmes, yo creo que sobre todo a mediodía, a partir de las 3 de la tarde. Del propio día 11 de marzo. Claro, incluso antes, pues cada uno tenía su percepción de las cosas, ¿no? ¿Tuvieron ustedes el día 11 conocimiento de que se había ordenado a todas las embajadas españolas en el extranjero que difundieran que el autor del atentado era la organización terrorista ETA? No lugar a la pregunta porque no tiene relevancia para el objeto del proceso. Otra pregunta. Me refiero por la posible responsabilidad del ministro del Interior. Nada más, señor. El ministro del Interior, que yo sepa, no está procesado. La acusación particular constituida por doña María de las Mercedes López Casado. No hay preguntas, señorías. Gracias. La constituida por doña María Isabel Ruiz Borrallo. No hay preguntas, señoría. La constituida por doña María Jesús Pérez Díaz. La constituida por doña Celestina Pírez Méndez. Con la venia de la sala. Digo usted, con anterioridad a estos hechos de marzo, en concreto a partir de septiembre del año 2003, ¿recibieron algún tipo de indicación o de alarma por parte de las autoridades para poner mayor atención a posibles riesgos que provinieran del mundo islámico? Yo es que no trabajo en esas investigaciones, yo no tengo ninguna información en ese sentido. Usted ha dicho que normalmente trabajaba en el entorno de la investigación del terrorismo proveniente de ETA. Anteriormente, ¿usted conoce si el entorno del terrorismo islámico había sido protegido como consecuencia de estas amenazas anteriores? Yo no tengo información en ese sentido. Sí. Oye, usted ha hablado de reuniones que tuvo con los gerentes o con los mandatarios de Caolines, de Mediedes. Le quería preguntar si en algún momento les hablaron de la vigilancia que había en relación con los habitáculos donde se guardaban los explosivos. Si iba habitualmente la Guardia Civil o la policía a protegerlo. Sí, se habló de la seguridad, evidentemente. Además, el discurso de la empresa era que ahí no podía faltar nada porque había una seguridad ejemplar. Ahora, matizar si iba la Guardia Civil, si estaba de esta manera, estaba la otra, yo no recuerdo de haber entrado en ese tipo de detalles, pero sí la información que a mí me trasladaron pues fue esa, ¿no? Que había una seguridad pasmosa y que las medidas se cumplían a rajatabla y que no había ninguna posibilidad de poder ni meter ni sacar nada ahí. ¿Ustedes comprobaron esa seguridad ejemplar? ¿En qué No, consistía? en absoluto, en absoluto. Nosotros no hicimos más que tener esa conversación y continuar nuestras gestiones. Oye, usted de sus respuestas a las preguntas de todas las partes intervinientes, parece que usted estuvo pues, prácticamente un día y pico con el señor Trasorras, más o menos, de manera continua. Sí, yo estuve, como estaba comentando, desde mediodía, del día 16 hasta que llegamos a Madrid, el 18 a mediodía también. Oiga, en todo ese transcurso de tiempo, ¿usted recuerda en alguna ocasión que el señor Trasorras tomara algún tipo de medicación? Sí, tomaba unas pastillas que pues no sé exactamente cuál era la dolencia, ¿no? Pero estaba medicado a través de unas píldoras, de unas pastillas, que además cuando vinimos a Madrid con él creo que las trajimos también nosotros por indicación de su mujer. Sí, las pastillas que tomaban en relación con un problema de asma que tenía. No lo sé cuál era el problema. Ninguna pregunta más, señor. Gracias. La acusación constituida por doña María Teresa Paracas Páramo. Ninguna pregunta, señor. Gracias. ¿Alguna otra acusación? Sí, con la venia, señoría, en nombre de la asociación 11M. Vamos a ver, usted trabaja en la lucha antiterrorista contra el mundo etarra y le han preguntado antes por la caravana de la muerte. Los señores Gorka Vidal e Irkus Vadillo, que además van a declarar ahí como testigo, ¿es cierto que son miembros de comandos legales de ETA?
Sí, eso era un comando legal, se llamaba Gaztelu, creo recordar. Bien. Un comando legal es un comando que suele tratar de pasar desapercibido entre la población, que lleva una vida absolutamente normal. ¿Eso es correcto? Sí, un comando legal es una persona que no está huida, puede ser conocido o no. Bien, pero lo que está claro que va con su documentación buena. Por su experiencia, ¿le parece a usted factible que miembros de comandos legales tengan contactos y lleguen a tener un nivel de confianza con individuos como Jamal Ahmidán o individuos que se dediquen al menudeo del narcotráfico con delincuentes comunes? No lugar a la pregunta, es una mera hipótesis y el testigo no puede deponer sobre lo que no sabe, sobre lo que meramente es opinativo, especulativo. Gracias, señoría. Usted, por el conocimiento que tiene de la lucha antiterrorista en el mundo etarra, sabe que después de las colaboraciones que tuvieron históricamente el mundo de ETA con grupos como Iparretarrá, como Terra Lliura, en las documentaciones internas de ETA se ha hecho una fuerte autocrítica respecto a la colaboración con grupos que no sean estrictamente etarras? ¿Eso es correcto? Hombre, no sé si es exactamente así. Lo que sí que es cierto que no solamente ETA, o sea, todas las organizaciones terroristas son bastante herméticas y tienen mucho cuidado con tener relaciones con cualquier otra organización a nivel orgánico. Otra cosa es que a nivel de superestructura política, por decirlo de una manera, o a nivel personal, que tengan contacto con otra persona, ¿no? Yo me refiero a nivel operativo. En absoluto. Yo no tengo ningún conocimiento de eso. Perfecto. ¿Es cierto que ETA ha asesinado a personas acusándolas de narcotraficantes y acusándolas de haber realizado actos de narcotráfico, es decir, actos que van contra la juventud vasca, etcétera? En concreto me refiero al señor Santa María Olarte. No lugar a la pregunta, en cualquier caso es un hecho notorio. Es un hecho notorio. No, la pregunta iba en el sentido de que difícilmente pero se iban como es un hecho notorio, pues no ha lugar, no tiene que responder el testigo. Por lo menos para el tribunal es un hecho notorio. Muy bien. En ese caso no voy a hacer ninguna pregunta más. Disculpe, únicamente una última pregunta. Usted, como persona que está investigando el mundo de ETA y como persona que está trabajando en la organización terrorista ETA, ¿ha detectado desde el mundo de ETA algún tipo de contacto con el mundo islámico? Yo ninguno. Ninguna pregunta, muchas gracias. Gracias. ¿Alguna más? Bien, vamos a la abogacía del Estado. Hola, buenas. A preguntas de unas acusaciones particulares ha puesto de manifiesto que la empresa Caolines de Miralles adoptaba medidas de seguridad o algunas empresas en materia de explosivos. ¿Podría explicar esas medidas de seguridad en qué consistían, si las conoce? No, en absoluto. Nosotros no fuimos a investigar las medidas de seguridad. Digo que ellos en la conversación pusieron de manifiesto, hablándonos de la imposibilidad de que pudiera salir nada de material, de la gran seguridad que tenían y el gran control que llevaban. Pero yo no en ningún momento comprobamos qué medidas son, ni siquiera tampoco tuvimos tiempo luego para tratar de pedir esa información a la gente que tenga la responsabilidad de controlar esas medidas. Pero los dueños de las minas le especificaron en qué consistían algunas de esas medidas. No, hablaron en términos generales, ¿no? Pero tampoco sin matizar excesivamente. Cómo tenían distribuido el material, que si había tantas llaves, que si una llave la tiene fulano, que si otra sultano, que si aquí hay un arcón para lo que sobra, que no sé qué, pero vamos, generalidades, ¿no? Que cualquier persona ajena al mundo ese de la minería probablemente ni entendería, ¿no? Pregunta, señoría. Gracias. Antes del receso, para que puedan interrogar después las defensas, una sola pregunta. Los gerentes o estos señores de la empresa Caolines de Miralles, tanto el gerente como luego el ingeniero, el capataz, ¿les dieron a ustedes una relación de exmineros o de personas que habían trabajado con ellos en otras épocas? No fue exactamente una relación, fue unos datos. Efectivamente, nosotros tomamos datos de mineros que habían trabajado con ellos en otra época sobre la marcha, es decir, estábamos sentados alrededor de una mesa y entonces ellos tenían ahí una especie de fichero. La gente, por ejemplo, que ya no trabaja aquí, ¿usted desde cuándo quiere? Bueno, pues quizá le dijimos desde el 2001, 2002 o por ahí. Entonces están sacando nombres, fulanito de tal, y entonces entre todo lo que estaban ahí decían, no, pues este es el sobrino no sé quién, pues este es el hijo no sé cuánto, pues este. Y entonces cuando había alguno que de alguna manera a lo mejor tenía menos, ahora menos pedigrí, pues tomábamos nota para hacer luego nosotros las comprobaciones, que efectivamente, como comentaba antes, no dio lugar a hacer ninguna. ¿Y apareció en ese intercambio de información Emilio Suárez Trasorras? No, porque él no apareció porque ya había dejado la empresa antes del plazo, o sea, digamos del margen que nosotros dimos de sacar la información. ¿Qué margen fue ese, por favor?
Pues yo creo que si estábamos hablando en marzo de 2004, quizá hablamos de 2 años. Igual pedimos de final de 2002 o... Se revisaron el personal 2 años atrás. Aproximadamente, o año y medio, no lo sé. Pero en todo caso él estaba, porque eso también no lo preguntamos nosotros, evidentemente. Él no estaba porque había estado con anterioridad. Gracias. No se marche porque tendrá que seguir declarando después de un receso de 20 minutos. Bien.